Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien esta tarde. Les doy la bienvenida a este webinar llamado Manejo del Estrés Familiar, un muy importante tema del que vamos a tratar el día de hoy. Antes de que comencemos, me presento. Mi nombre es Dante Lillo Gutiérrez, psicólogo de la Universidad Viña del Mar y de la Universidad Valparaíso. Soy diplomado en peritajes psicosociales en materia penal y familia y en peritaje profesional. Estaré a cargo esta tarde de acompañarles por este recorrido que vamos a hacer por estrategias de afrontamiento para el estrés. El día de hoy, nuestro objetivo es conocer estrategias para manejar el estrés dentro del núcleo familiar. Los contenidos del día de hoy se encuentran divididos en tres secciones. Estas son estrés y factores estresantes, estrategias de afrontamiento y cómo manejar el estrés en las familias. Debajo de cada uno de estos podrán ver en mayor detalle los puntos por los que pasaremos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando del estrés. ¿Qué es el estrés? Es bastante común que cuando hablamos de estrés en el día a día, estamos usando la palabra o el concepto de estrés para referirnos a todo el sistema del estrés. O que pensemos que el estrés es solo como una respuesta del organismo, pero en realidad es más que eso, mucho más que eso. Comencemos con una definición más reciente. El estrés es un estado en el que el equilibrio de nuestro organismo se ve amenazado. En este caso, cuando hablo de equilibrio, me refiero a homeostasis, el proceso por el cual todos los organismos o sistemas vivos se autorregulan. Ahora, llegamos a este estado estresante, de estrés, ¿cierto? Cuando algún factor estresante que capturamos en el mundo es suficientemente desafiante para nuestro organismo, lo que desencadena esta respuesta del estrés. Los factores estresantes pueden ser cualquier cosa, una situación, algo en el entorno o un cambio en nuestro propio organismo del que nos damos cuenta que hace que debamos adaptarnos. Un factor estresante en sí es algo que ocurre, algo que pasa o algo que se vive que tiene el potencial de amenazar nuestro sistema, nuestro organismo. Y cada persona va a responder de una forma diferente a los factores estresantes de los que se encuentra en su vida. Entonces, lo que es un factor estresante para unos o unas, no lo será para otros o otras. No hay forma de asegurar entonces cuál o qué va a ser el factor estresante para alguien en un determinado momento. Entonces, dije antes que comúnmente usamos la palabra de estrés para referirnos al sistema del estrés. ¿Y qué es este sistema? Bueno, aquí hay un dibujito o una representación de ese sistema. Tendríamos el sistema del estrés al centro y debajo de este tenemos los elementos que componen o sea, que componen el sistema. Comencemos desde la izquierda con estímulo estresante. El estímulo estresante es un estímulo en el ambiente que puede facilitar que se formen factores estresantes o puede transformarse en uno. Es similar al factor estresante en el sentido de que también es un algo o una cosa que sucede o que está en el mundo que nos rodea o en lo que sentimos al interior de nosotros, nosotras, pero que no tiene en un determinado momento el potencial de amenazar directamente nuestro sistema, como el factor latino. Luego sigue factor estresante, que ya lo expliqué antes. Es un estímulo, una situación, un evento, una sensación que logra desafiar directamente a nuestro sistema. Luego tenemos el estrés, como el estado del equilibrio desafiado, lo mismo que introduje antes, y está después la respuesta del estrés. Esto es el efecto compensatorio que nuestro cuerpo desencadena que busca restaurar nuestro equilibrio interno, homeostasis, ¿cierto? Los efectos del estrés son las consecuencias físicas de afrontar un factor estresante, el desgaste de restaurar el equilibrio y cualquier daño causado al cuerpo, incluyendo enfermedades. Entonces, este sistema nos presenta un modelo
mucho más complejo a diferencia del que se piensa comúnmente. Actualmente ya se ha abandonado la idea de que el estrés es una experiencia negativa. El estrés puede llevarnos a tener resultados positivos o negativos, es decir, puede ser bueno o malo. En situaciones de emergencia, por ejemplo, el estrés es el que identifica factores estresantes en nuestro entorno y facilita la distribución de recursos para poder responder a esta emergencia. Por ejemplo, cuando debemos evitar que alguien se caiga, cuando tenemos que evitar un accidente y hacernos a un lado, tal vez de un vehículo que viene muy veloz o que se pasó la luz del semáforo. En sí, en esos momentos, esa energía que nos permite dar un gran salto, hacer un movimiento muy rápido o corrernos casi de una forma automática, es producto del estrés, es motivada por el estrés. Se ha comprobado que en tareas de desempeño matemático o lógico, las personas expuestas a un nivel moderado a alto de estrés, controlado, ¿sí? Tienen mejor desempeño. Lo curioso es que personas expuestas a este mismo estrés, en este y en otros escenarios, pueden demostrar menor desempeño. Entonces, lo que ocurre aquí es lo que mencioné antes. Un factor o estímulo estresante puede ser estresante para unos o unas, pero no lo es para otros o otras. No hay tantas generalidades en esto. Siempre hay que ver qué está ocurriendo en un caso particular. En mi caso, en el contexto en el que me encuentro, con las condiciones que me rodean y con las personas que me rodean. Es importante conocer este cambio acerca de cómo se entiende el estrés para que podamos reconocer cuándo nos podría ser útil y cuándo debemos afrontarlo, ya que hay momentos en los que nos puede ayudar y otros en los que nos puede dañar. Así, entonces, tenemos también el espectro del estrés. A veces se explica el estrés dentro de un espectro que va desde menor a mayor duración en su axis X o en la línea horizontal y desde menor a mayor nivel de estrés al que estamos expuestos en su axis Y o línea vertical. Este, lo importante de este espectro que pueden ver en pantalla es que fíjense en las palabras positivo, tolerable y tóxico, que están arribita, debajo del título, pero arriba del cuadro. Con la ayuda de estas palabras podemos dividir el espectro en tres partes, ¿cierto? Una positiva, una tolerable y una tóxica. La zona positiva, que va desde, podemos decirlo así, no estrés hasta estrés moderado, ¿cierto? En esta zona encontramos inactividad, pero también podría ser aburrimiento, desmotivación o relajación. Y más adelante, mientras avanzamos a lo largo de este espectro, a más nivel de estrés, a más duración, tenemos la regulación del organismo. Y esa regulación del organismo se refiere a el calor, a incomodidades, a pequeños ajustes de las que nuestro cuerpo realiza, de las que no siempre somos conscientes. Luego tenemos la zona tolerable. La zona tolerable comienza desde un nivel moderado hasta un nivel alto. En esta zona encontramos la motivación y la concentración, pero fíjense, la zona es cortita, es angosta, por decirlo así. No es tan en duración, no es tan extensa. Eso es porque hay un límite en qué tanto podemos exponernos en el estrés o al estrés, a factores estresantes, antes de caer en fatiga o en agotamiento. Esto es coherente con lo que decíamos antes, donde el estrés puede aumentar nuestro desempeño. De igual manera, se ha estudiado que niveles de estrés moderados a altos en una exposición controlada puede aumentar nuestro desempeño e incluso aumentar las defensas de nuestro cuerpo. Pero es muy importante tener en cuenta qué tanto nos exponemos. Si nos fijamos en la zona tóxica, que va desde alto a muy bajo nivel de estrés, donde estamos teniendo un cierto nivel de rendimiento, es decir, estamos concentrados con alto nivel de rendimiento, pero de la nada, ¡puf!, se fue
toda esta energía, toda esta motivación, pero la carga es igual. Es decir, seguimos teniendo las mismas responsabilidades. Entonces ahora tenemos estas responsabilidades, pero ya no contamos con los mismos recursos ni con la misma energía. Y tener que sobrellevar esta situación, tener que llevar ese ritmo que solías tener muy motivado, nos comienza rápidamente a agotar y fatigar. Y así es como nosotros caemos en burnout, funcionamiento comprometido, que con eso me refiero a tal vez crisis, ansiedad, depresión, no querer asistir a clases, no querer asistir al trabajo. Entonces, así sabemos, el estrés no es solo un sistema, o sea, el estrés es más que solo un concepto, es un sistema. Puede ser positivo o negativo, puede tener una duración, puede tener un cierto nivel de estrés. A veces también nos referimos a esta división del espectro de lo positivo, lo tolerable y lo tóxico como tipos básicos de estrés, donde tenemos el sustrés, que es al principio, donde estábamos inactivos. Sustrés se refiere a un estrés inadecuado. No hay factores estresantes o son inadecuados, por lo que no hay un desafío para nuestro sistema. Puede haber poca o nada motivación e incluso podría poner en riesgo nuestra salud al alterar ciertos procesos biológicos. Eustrés, estrés adecuado o positivo. Desafía nuestra homeostasis. El nivel es moderado a alto, pero dentro de una zona tolerable, lo que puede aumentar nuestra motivación o beneficiar nuestra salud. Como se comenté antes, cierto nivel de estrés puede aumentar nuestras defensas. Y luego viene el distrés, que es el estrés negativo. La homeostasis aquí está demasiado desafiada o hay muchos factores estresantes, lo que puede inducir una respuesta del estrés que es demasiado severa. Y esto podría impedir nuestra capacidad de autorregularnos y poner nuestra salud más allá de en riesgo, en un gran peligro al acercarnos a enfermedad. Pero tal como están los tipos y el espectro, hay unas condiciones ideales de donde podríamos decir que idealmente quisiéramos situar el estrés. Estas que ven aquí en pantalla serían como las condiciones ideales del espectro. Fíjense bien, en verde tenemos los buenos estrés, por decirlo así, las condiciones ideales. Es decir, un estrés moderado a alto, esa puntita, el primero que se llama buen estrés, moderado a alto, pero cortito. Y luego tenemos el bajo estrés, que podría ser que es bajo, idealmente queremos estar en este la mayor cantidad del tiempo, es bajo, pero por harto tiempo. Eso nos permite tener algo de motivación, pero también finalmente estar relajados. Entonces, bajo estrés por harto tiempo o alto estrés, pero por poquito. Luego tendríamos el mal estrés, que es los otros casos, es decir, moderado a alto, pero por un tiempo más extenso. Ese es el generalmente mal estrés. No necesariamente es tan alto como para que nos fijemos inmediatamente dónde está, pero es suficientemente alto como para desafiarnos y dura más de lo que duraría el estrés que es motivante. Y es esta exposición lo que podría a veces inducir respuestas. Hay un tipo que sale fuera de estas condiciones, el estrés extremo, que por decirlo así, son situaciones que son de muy alto nivel de estrés, más allá de lo que se ve aquí en el cuadro. Hablo de emergencias, catástrofes, un incendio, un choque de múltiples vehículos en la carretera. Son situaciones demasiado extremas, donde el nivel de estrés que se vive es tan alto que de todas formas puede inducir una respuesta negativa. Pero por lo general estamos hablando de las condiciones que vemos en este cuadro. Altos pero cortos, bajos extendidos y medianos moderados. Esos son los más frecuentes. En estos podemos trabajar mucho más fácilmente. Estas serían las condiciones ideales que queremos mantener. La otra las que queremos controlar, ¿cierto? Las malas las queremos controlar, las buenas las queremos mantener. Pero, ¿cómo lo manejamos?
¿Cómo manejamos el estrés? Enfrentándolo. Cuando hablamos de manejar el estrés o las situaciones adversas, usualmente se habla de afrontamiento, que viene de la palabra coping en inglés y puede definirse como todos los esfuerzos para manejar una situación demandante o que sentimos que nos supera. Y también puede reducir las experiencias y efectos negativos del estrés. Estas estrategias no son necesariamente el uso de técnicas de respiración o contar números, sino que se refiere a todas las habilidades y estrategias, acciones, pensamientos que usamos para enfrentar una situación. Todo lo que nos dio resultado. Acá, a continuación, vamos a ver una serie de estrategias que pueden ver ahora en pantalla que, que han mostrado ser las más eh, efectivas a la hora de intervenir el manejo del estrés, que pueden realizar las personas por sí mismos y que no sea necesario, por ejemplo, asistir a terapia o realizarlas en terapia. Las he dividido en 4 grupos: educación, hábitos, técnicas y habilidades. Los títulos tienen un poco más de detalle, pero en sí esos son los puntos importantes. Ahora, aquí podemos ver que la razón de que primero esté la educación es de que en muchas intervenciones y en muchas revisiones se encuentra que las principales estrategias y que dan más resultados son el acto de buscar información, el acto de interesarse en qué sucede y de buscar ayuda en sí. Entonces, educarse acerca del estrés, cuáles son las situaciones adversas o lo que vimos hoy, tipos de estrés, positivo o negativo, cómo manejarlo, cómo se presenta. Estudiar e informarse acerca del estrés era una de las principales y más grandes estrategias que tenemos. Luego de las emociones que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que esto que vivimos nos hace sentir? Necesitamos cierto conocimiento y cierto manejo de las emociones para poder facilitar el reconocer ciertas situaciones. Educación acerca de lo que son las metas, las creencias, las expectativas. A veces los problemas de estrés están relacionados a creencias rígidas que tenemos, a ciertas expectativas que no son cumplidas en la realidad o metas que no son logrables o que nos exigen un sacrificio muy grande. Aprender acerca de lo que es reflexión, educarse y aprender lo que a reflexionar. Luego, más allá de estas que vendrían siendo las estrategias de educación, de aprendizaje, de conseguir información, tenemos hábitos. Los hábitos demuestran ser bien importantes a la hora de poder afrontar eh, las situaciones que nos encontramos. Estos suponen una base de recursos que tenemos que intervienen en qué estado estamos en nuestro día a día. La nutrición, el sueño, la actividad física, actividades de autocuidado. Aquí podemos considerar el dedicar tiempo personal, higiene, finalmente, relacionarse con otros. Relacionarse con otros es muy importante como hábito. Tener el interés de hablar con otras personas. No solo, no estoy hablando de expresar tus emociones, es solo la idea muy básica de conectar con una otra persona, de pertenecer a un lugar. Luego vienen las técnicas de relajación. Se ha encontrado mucha eficacia en técnicas de relajación muscular, en particular en el método de Jacobson de relajación progresiva y en aquellas variantes de este método. También cualquier otra técnica estudiada de relajación muscular parece tener resultados en ayudar con situaciones estresantes, más aún si se combina, por ejemplo, con realizarlo al aire libre, con realizarlo en comunidad. Entonces, hay factores que ayudan a que esto se facilite. Meditación.
de diferentes tipos. Meditación mindfulness, que implicaría entonces escanear el cuerpo, poner atención a lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Meditación trascendental, que esa es la meditación que comúnmente pensamos, es la que es la más comúnmente hablada, el acto de meditar. Y la meditación estandarizada clínica, que es una meditación guiada que se utiliza en estudios clínicos que pueden también encontrar fácilmente en Internet. Meditar, el acto de tomarse un tiempo para relajarse e interiorizar, es una técnica que ha demostrado también tener muy buenos resultados para poder manejar y afrontar el estrés. Mindfulness por sí solo, no como meditación, pero también a veces como una forma de acercarse al día a día. No solo pongo atención plena en la meditación a mi cuerpo, lo hago en mi día a día. No solo pongo atención plena a lo que siento y lo que vivo mientras medito, lo hago en el día a día. Es también se ha demostrado que intervenciones psicológicas o la práctica del mindfulness en sí también ayuda un poco a poder enfrentar situaciones estresantes. Así como el yoga, la práctica de yoga, que si bien el yoga va a incluir cierta meditación, va a incluir cierta relajación muscular, es por decirlo así, una situación ideal. Por último, tenemos el desarrollo de habilidades. Voy a partir con la mentalización. La mentalización es, por decirlo así, la habilidad de darnos cuenta de nuestro propio estado mental y el estado mental de otros. Por decirlo así, lo que yo estoy pensando, sintiendo y lo que otro podría estar pensando y sintiendo. Y la capacidad de saber que eso que estamos pensando y sintiendo tal vez no es lo que a mí se me ocurre, tal vez hay algo más, tal vez hay otra alternativa. Es una manera de ser flexible con lo que yo siento y yo pienso y los otros podrían estar sintiendo y pensando. Nos ayuda a manejar y mediar con la expectativa que aparece antes en el punto de educación. Confianza. Desarrollar la confianza, cumplir metas, lograr metas y desarrollar la confianza es una buena manera de poder sentirse más preparado a la hora de enfrentar el estrés. Autocompasión. El tenerse autocompasión es importante, ya que hay a veces situaciones en que nosotros somos también parte de los factores o de los estímulos estresantes, aquellas ideas, aquellos pensamientos que estamos teniendo sobre nosotros mismos. De vez en cuando hay que tenernos un poco de autocompasión, tratar de ayudarnos a conectar con que tenemos control y entender que no queremos hacerlo mal. Estamos tratando de tomar las mejores decisiones por nosotros, pero la vida es difícil de vivir y hay que tener un poco de autocompasión. Y asimismo humor. Otra estrategia muy buena es tratar de enfocarse en el humor, tratar de tomarse las cosas con humor, tratar de practicar el humor con otras personas para adquirirlo como una habilidad, que también ayuda a poder lidiar con las cosas que nos encontramos en el día a día. Quise dejar la resiliencia para el final, porque es sumamente importante. La resiliencia es sumamente importante para lo que estamos hablando. Esta es una habilidad que es crucial para el manejo del estrés y que se relaciona al afrontamiento. Una cosa es enfrentar el estrés, afrontamiento, pero luego tenemos la resiliencia, que es la capacidad de crecer, aprender, desarrollarse positivamente después de afrontar situaciones difíciles. La resiliencia es el uso exitoso de estrategias de afrontamiento que conlleva a nuestro crecimiento. Esto quiere decir también que cuando superamos situaciones difíciles, nos volvemos mejores en ello. No quiere decir que se volverá más fácil, pero sí que tendremos más experiencia, más recursos para enfrentarlas en una próxima vez. Eso sí, es importante destacar que todas estas estrategias, todos estos factores de los que he hablado hasta el momento, son individuales, al igual que los factores y estímulos estresantes, ¿cierto? No hay una estrategia que tenga mayor eficacia que las demás o que demuestre dar resultado a todas las personas.
No hay una que sea así. Es importante encontrar qué estrategias nos dan resultado a nosotros y a nosotras. Debemos considerar nuestra trayectoria de vida, nuestras expectativas, el contexto en que nos encontramos y quienes nos rodean. Esos son los recursos externos con los que contamos. Y también ver los internos. Eso es un proceso que va a requerir reflexión, interiorización. Pero aparte de estos factores, hay otro importante a considerar que facilitan el aprendizaje. La consistencia. El uso de estrategias nos vuelve mejores al usarlas. Y no solo nos vuelve mejores a nosotros, las estrategias en sí también se irán desarrollando. El uso de múltiples estrategias. Como dije, no hay una que sea la mejor. Necesitamos probar diferentes y encontrar las que nos sirven. Se sugiere que mientras más estrategias tengamos, es mejor para enfrentar el estrés. Comunidad. Aprender estrategias y enfrentar el estrés en comunidad da mejores resultados. Con el apoyo y el trabajo en conjunto de la familia o amigos, compañeros de trabajo, de curso, vecinos, comunidad de la iglesia. El trabajar en comunidad facilita el aprendizaje de nuevas estrategias y nos motiva, porque a veces otras personas nos motivan también dentro de nuestro círculo, nuestra comunidad, a enfrentar el estrés. Entonces, esto que hablamos recién tiene que ver con estrés en sí, pero el tema de hoy es de las familias en sí. Entonces, ¿cómo manejamos el estrés en familia? En el caso de la familia, nos encontramos en un escenario diferente. Hasta ahora hemos hablado de estrés, sistema del estrés, estrategias de afrontamiento, pero en su mayoría eso pertenece a la literatura del estrés, por decirlo así, individual. Es un caso diferente el del estrés familiar. Pareciera, y esto es algo que sucede mucho, que no es posible extrapolar las definiciones e intervenciones del estrés en el marco de un individuo y aplicarlas en el marco de la familia. Generalmente no es tan posible poder extrapolar eh, definiciones y conceptos de un marco y aplicarlos a otro y esperar que todo sea igual. Entonces, a diferencia del concepto de estrés familiar, el concepto de estrés surge por las ideas de Walter Cannon en 1935, de Hans Selye en 36 y de Claude Bernard más adelante en el 86. Principalmente de Walter Cannon y de Selye, las ideas de Claude Bernard son que simplemente escribió algunas cosas relevantes después en esos años, pero ya se había elaborado literatura del estrés desde eh, 1930 y tanto y 1940 en adelante. El concepto de estrés familiar, en cambio, surgió en otra literatura. Tiene un marco diferente y comienza con las publicaciones de Ruben Hill en el 49, quien propone la teoría del estrés familiar. Y la teoría del estrés familiar en sí, o el modelo ABCX, propone tres factores importantes que causan la crisis familiar, siendo la crisis X. El evento estresante, que es A, los recursos de la familia al momento del evento, que es B, y la interpretación que la familia le da al evento, que es C. Y ahí entonces tendríamos ABCX. Esta teoría sería desarrollada más adelante por Joan Patterson y Hamilton McCubbin en el 83, quienes propusieron como el doble modelo de ABCX, de ajustamiento y adaptación. Este modelo marca el comienzo del enfoque o del acercamiento desde la resiliencia familiar al trabajar con estrés familiar. Otra teoría muy importante para el estrés familiar es la teoría de los sistemas familiares de Murray y Bowen del 50 y subsecuentemente todas las teorías y todo lo que habla de la familia como sistema, ya que
en la teoría del estrés y las intervenciones que surgen más adelante en estrés, usualmente entendemos a la familia como un sistema. Esto quiere decir como una unidad emocional en conjunto, como un todo. No pensamos a la familia desde sus integrantes, sino a la familia como familia. La familia aquí es un sistema que tiene estructura, que tiene partes, procesos, subsistemas, miembros, que todos son complejos, dinámicos, cambiantes y que se relacionan entre sí. La idea principal en sí es que hay que entender la familia como sistema, como un conjunto. Así, desde aquí, llegamos al estrés familiar, que como definición simple, el estrés familiar puede entenderse como un cambio causado por cualquier factor estresante que afecte a uno o más miembros de la familia. Es decir, un factor estresante que afecta a la familia de alguna forma, que repercute en la conexión emocional entre los miembros de la familia, de alguna forma, en su estado de ánimo, en su bienestar, así como en la relación familiar. Entonces afecta de múltiples formas a la familia, no solo al individuo. Desde una perspectiva sistémica, recuerden, importante para el manejo del estrés en familia, el estrés familiar se define como una perturbación del estado estable del sistema familiar. Algo así como la idea de que el estrés o los factores estresantes amenazarían nuestro equilibrio. Aquí se estaría amenazando el equilibrio del sistema familiar. La perturbación puede surgir del exterior, por ejemplo, deudas, pérdida de trabajo, o al interior del sistema, nacimiento de un hijo, muerte de un familiar. El resultado termina siendo que el equilibrio del sistema familiar se ve amenazado. Por lo tanto, el estrés familiar se define como un cambio en el equilibrio de la familia, que puede ser esperado, como dije, que finalmente es lo que me va a pasar cuando asista a un lugar, o el que sé que podría perder mi trabajo, o inesperado, un embarazo repentino. Son cosas que pueden llegar y pasar, pueden cambiarnos la vida y van a afectar el equilibrio de la familia. Idea importante, la familia es un conjunto y el estrés familiar no afecta a los integrantes de la familia. Comienza por ahí, pero afecta a la familia en sí. Luego de aquí, volvemos y retomamos a un concepto importante, resiliencia familiar. Similar a la resiliencia individual, el concepto de resiliencia familiar se refiere a el desarrollo positivo o la adaptación después de una crisis, al igual que en el individual, pero en este caso, la resiliencia familiar consideraría a la familia de nuevo como un todo. Entonces, el resultado sucede a nivel familiar. Se considera entonces como un proceso dinámico en que la familia utiliza sus ventajas internas y externas para resistir conjuntamente la adversidad y así obtener una buena adaptación familiar. Su objetivo final es el bienestar familiar y el funcionamiento familiar, que la familia esté bien. Entonces, considerando lo que hemos visto hasta ahora, nos podemos dar cuenta de que no hay algo así como tal vez técnicas tan concretas como las hay para los individuos cuando hablamos de familia. No hay tantas acciones individuales como haz un ejercicio de respiración, por ejemplo. Y es un poco más difícil intervenir como un individuo solo, ya que es algo familiar. Esto es porque el estrés familiar afecta a un nivel más familiar y el manejo de este supone el trabajo en conjunto de la familia y el uso de recursos que la familia tiene internos y externos. Pero sí hay estrategias y recomendaciones que la familia puede adoptar para afrontar el estrés. Aquí veremos estas estrategias partiendo, bueno, como pueden ver, en este caso no están divididas en un grupo, sino que son estrategias generales que se ha visto que son las estrategias entre
Se ha estudiado cuáles son las que más utilizan las familias y entre ellas cuáles han dado más resultados. Aquí se verán que nombro muchas de las que más resultados han demostrado, pero al igual que en el caso individual, no hay una que sea la mejor. La organización y planificación es muy importante, ya que se ha demostrado que cuando hay estrés familiar relacionado al trabajo, trabajo-familia o trabajo y estudios, la organización y la planificación de los tiempos facilita enfrentar esos factores estresantes. Asimismo, la separación del tiempo de trabajo y familia, estudios y familia. Esto quiere decir, ¿en qué momento del día acaba mi día laboral? ¿Cuándo hago esa separación? ¿Cuándo digo, ok, es hora, ahora de día, de pensar los problemas y las responsabilidades del trabajo y de noche, ok, ahora es hora de pensar los problemas de mi casa o los problemas de mi vida? Es hora de cerrar el día. ¿Cuándo estamos haciendo la separación? Cuidar de la relación con tu familia y de pareja. Cuidar de la relación de tu familia, o sea, cuidar de la relación con tu familia, quiere decir interesarse por otros, respetarlos, apoyarlos, quererlos, demostrar tu afecto, ayudarlos, cuidar de la relación con ellos. Al igual que en la estrategia individual, ahora tenemos educación y búsqueda de información. De la misma forma, se ha demostrado que los familiares busquen información acerca de las situaciones estresantes. Por ejemplo, cuando familias lidian con eh, una situación de alguien que consume drogas o con tener que cuidar a algún familiar adulto mayor o con la enfermedad crónica de algún miembro de la familia que tal vez no es adulto y es joven, es el buscar información y educarse sobre qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando, qué le puede ocurrir, cómo lo puedo ayudar. Conocer por lo que está pasando tu miembro de la familia, a quien tú amas, es una de las maneras de poder afrontar los factores estresantes. Es importante buscar información de las cosas que suceden alrededor nuestro. Buscar apoyo, pero no solo profesional, buscar apoyo familiar, social, comunitario, incluso espiritual. Se ha demostrado que asistir a lugares como la iglesia para personas que crecieron en un contexto religioso, ya que tienen que tenerlo, no sirve imponerlo, sirve si ya forma parte de tu cultura. En aquellos casos, asistir a la iglesia puede promover el formar estrategias de afrontamiento, pero cuidado con las creencias rígidas. Cambiar creencias rígidas también es un paso importante a afrontar el estrés. Creencias rígidas, culturales, dogma, estigma, estereotipos, estas creencias que hacen que limitemos la vida, limitemos las cosas que nuestra familia puede vivir y sentir. Esto también puede transformarse en un estímulo o factor estresante. Hay que ser flexibles con nuestras expectativas, aceptar a nuestros miembros de la familia como son, considerar las necesidades de la familia. Más allá de eso, ahora a la derecha, tenemos tiempos de recreación o relajación en familia. Eso es bien directo. Es bueno dedicar tiempos en familia. Es importante para poder fortalecer las relaciones. Cuidar de la relación es un factor que ya es una estrategia. Comunicarse y expresar emociones, más allá de cuidar de la relación con tu familia, está aparte. Comunicarse y expresar emociones en la familia, que dentro de su familia eso se promueva, se hable, se, se reconozca, se motive. Comunicar y expresar las emociones. Empezar a dar un lenguaje, un espacio donde esto es algo común, es una práctica en la familia, de forma en que todos sentimos que podemos compartir nuestros sentires sin ser juzgados y que nos vamos a sentir al contrario.
acompañados y apoyados. Así, no centrarse en los problemas de forma individual, enfrentar como familia, apoyar, contener como familia, ayudar así a reinterpretar situaciones estresantes, exponer diferentes puntos de vista de una forma asertiva, desde el sentir, de una forma empática, que no intente minimizar la experiencia del otro, ni tampoco que intente vulnerar lo que el otro al otro. Promover la resiliencia, el buen cambio, promover, reconocerla, que la resiliencia existe, que es una habilidad, que puede desarrollarse más allá, que es importante, promoverla en la familia y así promover el autoestima, que valemos, que, que somos importantes. Decirle a un otro que lo quieres, reconocer sus cualidades, reconocerlo. Es importante también para poder afrontar la situación estresante al interior de la familia. Y colaborar con las metas de los otros. Y esto es algo que más allá es una estrategia de afrontamiento, pero más allá es algo que debería dar, que es parte de la familia. Una familia en sí significa que todos están colaborando con las metas de todos, que todos están buscando el desarrollo de todas las personas al interior de la familia. Así es como realmente se afronta el estrés familiar. No es tanto así una técnica de respiración grupal o una técnica de relajación muscular. Es un cambio en mi planificación, en mi organización, en lo que creo, en lo que pienso, en los tiempos que dedico, en las cosas que decido hacer o no. Es promover habilidades, es creer qué cosas son importantes y construir este espacio. Para finalizar, y es algo que aplica tanto para familia como para el estrés individual. El estrés puede ser positivo y negativo. Es importante considerar por qué tanto tiempo y a qué tanto estrés nos exponemos. Los estímulos y factores y estresantes son diferentes para cada persona. Lo que estresa a unos no estresará a otros. No hay evidencia de algún método o técnica que sea el más efectivo para manejar el estrés. Adicionalmente, pueden dar diferentes resultados para cada persona. Lo que le sirve a uno no le sirve a otros. Así hay que ir probando y encontrar qué nos sirve a nosotros para nuestra vida. Es recomendable tener múltiples estrategias para afrontar el estrés y se debe probar cuáles nos son útiles. Nuestros conocimientos y experiencias son importantes para afrontar situaciones difíciles. Lo que ya hemos hecho antes nos será útil. Lo que ya hemos hecho antes es parte del abanico de estrategias que tenemos. Es también uno de los recursos más importantes que la familia tiene, lo que la familia ha hecho y lo que le ha funcionado. Nuestras estrategias de afrontamiento también se continúan desarrollando a lo largo del tiempo y modificando con las situaciones adversas. No son estáticas, van mejorando. Y logrando superar situaciones adversas, nos desarrollamos nosotros también. Podemos desarrollar resiliencia. Con esto les dejo y les doy gracias por su atención en la clase de hoy.